Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Entonces el tema que vamos a tratar es las bodas del Cordero, hermano. Las bodas de Cristo con su amada iglesia. Ahora sí, ya los veo como más contentos. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 7, la palabra nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino ¿qué? Fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados, felices, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Felices, dice, dichosos. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. O sea que lo que estamos leyendo aquí no es mentira, porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque hoy comenzamos este nuevo tema acerca de las bodas del Cordero, las bodas que se realizarán en el cielo de Cristo con su amada iglesia. Oro para que este mensaje produzca lo que dice tu palabra: nos gocemos, nos alegremos, porque haremos parte de esta hermosa ceremonia celestial. Bendigo a todos los santos que están aquí y a todos los santos que están en sus hogares, para que esta palabra los edifique, nos llene de alegría de saber que muy pronto estaremos disfrutando de estas bodas del Cordero. Dejamos en tus manos esta serie de estudios que estaré dando durante 4 o 5 domingos acerca de este tema. Oro en el nombre de Cristo para que nos des sabiduría, entendimiento, para poder comprender tu palabra. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí los veo contentos. Bueno, como hemos estado enseñando, amados hermanos, en cualquier momento, puede ser ahorita antes del desayuno, puede suceder el arrebatamiento de la iglesia. Puede que suceda antes del almuerzo, o tal vez después del almuerzo, o mañana, nadie lo sabe, pero las señales que están escritas se han
cumplido todas. Así que diga en cualquier momento, Jesucristo puede venir por su iglesia. Cuando esto suceda, ya les he enseñado que aquí en la tierra comenzarán 7 años de gran tribulación. Todo lo que está escrito en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, sucederá aquí en la tierra. Los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios van a ocurrir ahí durante esos 7 años para dar cumplimiento a la profecía de Daniel 9:27. Cuando suceda el arrebatamiento, que puede suceder en cualquier momento, se cumplirán las escrituras en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. La iglesia será ¿qué? Arrebatada. Se cumplirá la palabra de Primera de Corintios 15, 51 y 52, y es que iremos al cielo en cuerpos gloriosos, en cuerpos que no mueren y no envejecen. Eso está escrito, y Dios no miente, porque la palabra de Dios es verdadera. Cuando esto suceda, aquí en la tierra estarán pasando 7 años espantosos, que es lo que llamamos la gran tribulación, donde el anticristo dominará este mundo y hará de todo. Digámoslo, es un Hitler multiplicado 1000 veces, como para que me entienda quién será el anticristo. Es un perverso que gobernará y dirigirá este mundo, como tantos lo han querido hacer, Carlos Magno, Hitler, etcétera. Han querido tener el dominio del mundo y no lo han logrado. Allá en el cielo, mientras aquí está sucediendo la gran tribulación, en el cielo estará sucediendo 2 acontecimientos. El primero lo enseñamos ampliamente y es el tribunal de Cristo. Es un tribunal para creyentes, porque obviamente ya fuimos arrebatados. Allá le daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en este cuerpo, en nuestras vidas como cristianos. Yo les enseñé ampliamente 8 cosas de las cuales daremos cuenta a Dios. Y también les hablé de 5 coronas que recibiremos y 10 y 13 galardones que Dios dará a los verdaderos hijos de Dios. Tan pronto sucedan este tribunal de Cristo y termine el último en pasar a dar cuentas, entonces la iglesia estará limpia, purificada, porque ha sido juzgado todo error y toda cosa que hayamos cometido en el ministerio. La novia estará ataviada, porque la novia es la iglesia, la novia de Cristo, estará lista. Como cuando una novia se va a casar y lo primero que hace es ir allá que la atavíen, el peluquero la peine y le haga buen arreglo y la maquille y la ponga bien hermosa y la perfume, etcétera. Todo le haga su pedicure, su manicure. Ese atavío físico nosotros lo tenemos que espiritualizar y es la limpieza de nuestras almas, de unirnos a Cristo en un corazón santo y perfecto. Así que cuando la novia esté ataviada, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, podremos unirnos con Cristo en lo que se llama las bodas del Cordero. Para tratar este tema yo he estado pensando en hacerlo de una manera cronológica. Entonces yo quiero comparar la unión de Cristo con su iglesia en un matrimonio humano. ¿Cómo sucede un matrimonio? ¿Cómo se casa un hombre con una mujer? Pues usted no se puede casar con alguien si usted primero no ha conocido a esa persona. Generalmente el hombre es el que manda el primer galanteo y es el que empieza el cortejo a la dama y empieza a traerla para ver si la conquista. Vienen los detalles, viene la chocolatina, viene la florecita, viene la esquela, viene el acróstico, viene el poema, vienen los detalles y el varón generalmente es el galanteo para tratar de atraer a la dama para ver si logra conquistar su amor. Entonces yo quiero hacer esto con las bodas del Cordero. Quiero irme atrás. Cómo fuimos conquistados por ese novio celestial, cómo fuimos enamorados por el Señor y cómo Él hizo todo para atraernos, pero cómo lo hizo para conquistar nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya hayamos entendido a la luz de las Escrituras ese galanteo y todo ese amor y conquista, entonces podremos entender qué sucederá después en las bodas del Cordero. Así que yo quiero tratar, mi primer tema que voy a tratar es que yo voy a hablar de la novia. La novia, yo no sé si aquí está la novia del Cordero. Entonces yo voy a hablar de la novia.
Entonces quiero tratar un primer punto en Números Romanos, y es la conquista de la novia. Esto le va a servir mucho a los jóvenes y a las jovencitas. ¿Cómo es que es ese galanteo? En especial a los jóvenes, que aquí hay una cantidad de solterones que no se han animado a conquistar a tantas damitas bonitas que hay aquí. Entonces yo quiero darles como una charla, a ver si se animan estos muchachos, y por fin tenemos una serie de matrimonios aquí y una serie de conquistas aquí de jóvenes que se les animen. ¿Por qué están bravos los jóvenes? ¿Por qué me miran bravo? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se hace para casarse uno? Pues conquistar a la novia, porque si uno no la conquista, ¿cuándo se va a casar? Y los años pasan rápido, oiga. Yo me acuerdo que yo me casé a los 25 años. De eso hace como otros 15 más o menos. No mentiras, cumplimos 29, haga cuenta, 54 años tiene este cuerpito. Así que el galanteo comenzó unos años antes. ¿Recuerda? Betty está feliz, mire cómo me mira. Ella se acuerda, nomás me sonríe, dice, no, me acuerdo de eso, de esa época. Entonces, apliquemos esa conquista, pero a Cristo. Lea conmigo. El Señor Jesucristo conquistó, hablo en el pasado, conquistó a su novia pagando un alto precio. El precio que pagó por su novia, ¿cuál fue? Su propia sangre. Efesios capítulo 5, versículo 25. Es un pasaje clásico donde habla de Cristo como una relación matrimonial. Mire lo que dice Efesios 5, 25. ¿Qué dice? Maridos, ¿dónde están los maridos? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios a los maridos? ¿Por qué yo no oigo a los maridos? ¿Todos están solteros o qué? Aquí el único casado es el pastor. A ver, levante la mano los casados. Le estoy hablando a ustedes, varones. La palabra le dice a esos maridos que deben amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Dice, se entregó por ella. Fue a la cruz por amor a ella, dio su vida por ella, derramó su sangre por ella, hizo todo por ella. Así que un marido verdadero, un verdadero hombre de Dios, es un galán con su doncella, es un experto en el cortejo a su amada, cumple todo lo que está escrito en el libro del Cantar de los Cantares. Ama a su gacela. No sabe ni de qué estoy hablando, eso está en su Biblia. Allá en el libro del Cantar de los Cantares, él ama a su gacela, a su doncella, a su hermosa paloma que Dios le ha dado. Así lo califica el libro de Eclesiastés. A los varones les va a tocar hoy llegar a leer ese libro, porque habla sobre ese galanteo del novio hacia su novia. Así que la palabra nos dice que un buen marido debe amar a su esposa de esa forma, como Cristo la amó a su propia iglesia, al grado de dar su propia vida. Imagínense, si Cristo fue capaz de dar su vida por su novia, ¿qué no daría por ella? Pues dio todo. Una persona que es capaz de dar su vida por una novia, pues es capaz de dar cualquier cosa. Así que, marido, si usted no es capaz ni darle para las medias, pues mucho menos va a dar su vida por ella. Entonces ahí se puede calificar cuál es su amor por su esposa. Si usted no es capaz ni darle para el mercado, pues mucho menos va a ser capaz de morir por ella. Va a ser capaz de dar su vida. El día que su esposa esté en peligro de muerte, entonces usted dirá, no, pues mejor me quité este problema de encima, ya no me toca mantenerla. Cristo no hizo eso. Cristo ama profundamente. Cristo es leal hasta la muerte. Cristo nunca abandona a su novia. Cristo permanece eternamente fiel para siempre.
Entonces yo quiero que lea esta frase, con que le quede esta cita del versículo 25 lo va a entender. Diga: Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Se entregó por ella. Vamos varones, diga: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó por ella, dio todo por ella. Se lo voy a demostrar con la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. ¿Qué dice las Escrituras? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y escuche lo que sigue: la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Lo que nos está diciendo aquí las Escrituras es que todo verdadero ministro, como yo, pastor, debe cuidar el rebaño del Señor, debe cuidar a la novia del Señor, debe enseñarle a la novia del Señor, cuidarla y protegerla, porque es la novia que Él ganó con su propia ¿qué? Sangre. Esa palabra ganó quiere decir conquistó. Quiere decir que la ganó en amor con su propia sangre. ¿Cómo sucedió eso? Pues Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, primero para liberar a su novia. Porque yo le recuerdo que la novia de Cristo era una esclava que estaba dominada por un tirano llamado, ¿cómo? Perdón. ¿No saben quién era el tirano? Satanás. Todos nosotros, la novia del Cordero, estábamos bajo un dominio espiritual del diablo. El diablo nos dominaba, el diablo no nos tenía cautivos, el diablo nos tenía dominados. Pero Cristo vino del cielo y se hizo hombre. Subió a una cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Como dice la palabra en Isaías capítulo 53, Él llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado sea su nombre. Alguien que diga amén. Por sus llagas fuimos ¿qué? Curados. Así que la palabra de Dios me dice que Cristo pagó un alto precio por nosotros. Él subió a una cruz para salvarnos. Lea Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y atención, el cual, yo no oigo nada, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga: Cristo me amó y se entregó por mí. Murió por mí, dio su vida por mí para salvarme, para liberarme. Así que aquí vemos lo que muchas películas de Hollywood tratan de imitar. Yo no sé si ustedes han visto, todas las películas de Hollywood siempre es el mismo cuento. La doncella que está ya encerrada o está bajo un hechizo, qué sé yo, y allá llega el príncipe en su caballo blanco y la rescata. Ese es el argumento. Pero yo le digo, el verdadero príncipe, el verdadero rey que liberó a todo su pueblo, a toda su novia, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Alguien dice amén? Lea Efesios 5, versículo 1. Efesios 5, 1. ¿Qué nos dice las Escrituras, amados? Sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. Y escúcheme, y andad en amor, y escuche, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor que fragante.
Así que las escrituras están llenas de versículos que dice que Cristo nos amó y entregó. Él se entregó por amor a nosotros. Él subió a la cruz por amor a nosotros. La cruz no fue un accidente. Cristo subió a la cruz porque era la única forma de poder liberar a su novia, de rescatarla de las garras del diablo, de liberarla. Ahora la novia está libre porque Cristo la liberó, la rescató. Ya no tiene un dominio el diablo sobre nosotros. Lea conmigo esto, santos. El amor de Jesucristo por nosotros es tan grande que lo llevó a dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Pero para qué? Para conquistarnos. Él dio su vida para conquistarnos. Ahora el Señor nos ha mostrado cuánto que nos ama. Óyeme, ahora que el Señor nos ha mostrado cuánto nos ama, Él espera que nosotros le amemos con el mismo amor con que Él nos ha amado. Que correspondamos a su amor. La pregunta viene a la novia. La pregunta viene a la novia. ¿Tú correspondes al amor de Cristo? Porque Él dio todo por nosotros. ¿Tú amas a Cristo tanto como Él te ama? ¿Tú correspondes al amor de ese novio celestial que dio todo por ti? Porque la pregunta es fácil decir amén, sí, amén, pero la respuesta real es cierta. ¿Tú amas a Dios con pasión? ¿Amas a Cristo con pasión como Él te ha amado? ¿Serías capaz de dar tu vida por Cristo? ¿Podrías hacer lo que hizo hace poco, unos 20 días atrás, toda una congregación cristiana en Kenia, donde murieron degollados por los musulmanes que entraron y los mataron por confesar a Cristo? ¿Serías capaz de entregar tu vida por amor a ese novio celestial? Quiero que sepas que Él lo hizo. ¿Tú lo amas al grado de dar tu vida por Él? Si ves que ya no fue tan ligero el amén, porque ya nos ponemos a reflexionar. ¿A qué precio amamos a Cristo? ¿Amamos a Cristo solo cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando nos provee, cuando nos bendice? ¿O lo amamos incondicionalmente? Esa es una pregunta que tiene que tener respuesta de cada uno de nosotros. Segundo, en Números Romanos, la preparación de la novia. Entonces le recuerdo mi primer punto. Le hablé de la conquista de la novia. Hoy amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Ahora déjeme hablar de la preparación de la novia. Lea conmigo. El Señor Jesucristo está preparando a su novia para poder unirse con ella por la eternidad. ¿La está qué? Perdón. Preparando. Él quiere una iglesia santa y perfecta. Vuelvo a repetir, léalo otra vez, diga: el Señor Jesucristo me está preparando para que yo pueda unirme con Él, porque Él me quiere santo y perfecto. Entonces hagamos memoria de Efesios 5:25, que ya lo estudiamos. Dice, vamos a ver, vamos a aprender Biblia. Diga Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora veamos el versículo 26. Entonces Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla. ¿Por qué Cristo se entregó en la cruz por ella? ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la ¿qué? Perdón. Palabra. ¿Qué es lo que santifica a la novia? La palabra. Entonces haga esta reflexión. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Él murió por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que purifica a la iglesia. Por eso en esta iglesia se enseña tanto la palabra, porque Cristo dijo: conoceréis la palabra, la verdad, y es la verdad la que te hace que libre. ¿Por qué hay tanta gente engañada hoy? Porque no conocen la palabra. ¿Por qué hay tanta gente siguiendo a los hombres? Porque no conocen la palabra. ¿Por qué hay tanta gente adorando imágenes en vez de adorar al Dios verdadero? Porque no conocen la palabra. ¿Por qué en este momento hay gente subiendo a Monserrate a ponerle una vela o una estatua? Porque no conocen la palabra. Oseas capítulo 4 versículo 6, Dios dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero en esta iglesia, para la gloria de Dios, lo que sobra es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo les enseñé la primera frase, a ver si se acuerdan. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora aprendas esta otra frase: para santificarla. ¿Por medio de la qué? Palabra. ¿Para qué, perdón? Santificarla por medio de la palabra. La palabra santificar quiere decir poner aparte, separar, quitar de allí para poner aquí, apartar. Eso significa la palabra santificar, poner aparte. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos sacó del mundo y nos apartó para Él, nos separó, nos dijo: ven de ese cautiverio del diablo, yo te quiero para mí. Te apartó del mundo y ahora Él te ama celosamente. Lea esto, hermanos. Jesucristo santificó. Estoy hablando en pasado. ¿Jesucristo qué? Santificó a su iglesia con su sangre. ¿Cuándo sucedió esa santificación? Pues cuando Él murió en la cruz. Vuelvo a repetir. ¿Jesucristo qué? Santificó, pasado, a su iglesia con su sangre. ¿En dónde? Pues en la cruz. A esa santificación se le llama santificación posicional, y eso sucedió en el pasado, hace 2000 años. Diga: hace 2000 años. Pero póngale ganas, se me durmieron otra vez. Diga: hace 2000 años Cristo me santificó posicionalmente, me hizo santo en Cristo. Eso es lo que se llama una posición, una santificación ¿qué? Posicional. Ahora lea esto otro. Jesucristo santifica a su iglesia. Ahí ya estamos en presente. La otra era santificó. Ahora santifica cada día, cada domingo, cada miércoles. Santifica a su iglesia con la palabra. A esa santificación, que es la que estoy luchando con toda esta iglesia, se le llama la santificación ¿qué? Práctica. Es vivir en santidad. ¿Santificación qué? Práctica. Yo vivo en santidad, practico la santidad. Y esa santificación es la santificación presente, es de hoy. Tú cada vez que lees la Biblia en tu casa, en la madrugada, cuando te levantas, en las noches, tú te estás santificando. Iglesia, atiéndeme lo que te digo. Debes aprender versículos de memoria. Porque solo te sabes Juan 3:16. Y esto no te santifica. Entre más Biblia sepas de memoria, más santificado estarás para Él. Porque la palabra te aparta, la palabra te purifica, la palabra te perfecciona. Conoceréis la palabra te hace libre. Alguien diga amén. Entonces diga: Cristo me santificó en la cruz con su sangre. A esa santificación que es de pasado se le llama santificación posicional. Nuestra posición en Cristo, somos santos en Cristo. Pero Cristo te santifica cada día cuando lees la palabra. A esa santificación se le llama santificación práctica. Tú vives en santidad, practicas la santidad, y es una santificación presente. Pero mira ahora, Jesucristo santificará. Yo ya me fui al futuro. Santificará
a su iglesia en su venida, y a esa santificación se le llama la santificación ¿qué? Perfecta, y esa sucederá en el futuro. La santificación perfecta es cuando ya no hay mancha ni arruga absoluta en nuestras vidas. Hay una santificación ¿qué? Perfecta. Voy a tratar de explicárselo así. O levánteme la mano si me estoy haciendo entender de las tres santificaciones. Una cosa es santificación posicional, otra es santificación práctica y otra muy diferente es la santificación perfecta. Si yo les dijera hoy somos santos perfectamente, ¿ustedes me dirían sí? No, todavía tenemos muchas fallas. Seguimos siendo humanos y cometemos demasiados errores. Así que yo le voy a hacer entender esto de esta manera. Hablemos un poquito de la santificación posicional, la que sucedió ¿cuántos años hace? 2000 años en el pasado. Ustedes tal vez conocen citas, por ejemplo, segunda de Corintios 5:17. Sé que todos se la saben de memoria. De modo, ¿sí? Ahí prendieron motores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí nuestra vida es toda nueva. Diga de modo que si alguno está en, mire la posición, está en Cristo, entró en Cristo, creyó en Cristo, del modo que si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura es. Diga santificación posicional, estás dentro. Haces parte del cuerpo, no sé si me entiendes. Has entrado por la puerta estrecha, cruzaste la puerta, estás dentro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tu vida es completamente nueva, posicionalmente santo en Cristo. ¿Alguien lo entendió? Hay otra cita, hermano, en 2 de Corintios 5:21. Repita, 2 de Corintios 5:21. La palabra dice ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repito, Cristo no cometió pecado, nunca, era santo. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, es decir, quitó nuestro pecado y lo puso sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que hoy nosotros seamos justos de Dios en él. Santificación posicional. Ahora soy santo en Cristo. Ahora mi pecado ya no lo tengo yo. Mi pecado lo llevó Cristo en la cruz. Pero Cristo murió por mis pecados. Así que yo soy santo posicionalmente en Cristo. Porque Cristo me santificó. Alguien diga amén. Hay otra cita que ya leímos, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hay una santificación porque Él se entregó por mí. Soy santo. Diga, soy santo posicionalmente. Estoy muerto al pecado. Ya no vivo yo, ahora vivo para Cristo porque Cristo vive en mí. Estoy santificado posicionalmente por medio de la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la santificación práctica es diferente. La santificación práctica tú la vives a diario. No es de 2000 años. Es diario lo que tú tienes que vivir. Hay citas, por ejemplo, el apóstol Pablo habla mucho de la necesidad de vivir en santificación práctica. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, Pablo nos habla de santificaciones prácticas. Entonces Pablo dice:
anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No sé si lo han oído. Entonces vamos a aprenderlo. Diga Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Pues vivan en santidad. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des gusto a la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo se opone al deseo de la carne. Estos pelean entre sí y la carne no quiere dejar que tú vivas lo que Dios quiere. Entonces lo que dice Pablo: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. Pero los que andan en el Espíritu no viven bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, inmundicia, laxivia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, celos. Cosas tales, como dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas jamás heredarán el reino de Dios. Tenemos que apartarnos. Diga: tengo que apartarme del pecado. Tengo que vivir una vida práctica de santidad. Tengo que santificarme para poder agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al Dios Todopoderoso es el que hay que agradar. Así que dile a tu hermano: hay que santificarnos prácticamente. Hay algo interesante, y es que Dios nos regala dos santificaciones. Nos regala la santificación posicional cuando creemos en Cristo. Nos regalará la santificación perfecta cuando regrese. Pero nos exige la santificación, ¿qué? Práctica. Esa no nos la regala, esa no la pide. Repito, Él nos da dos santificaciones. La santificación, ¿qué? Posicional, cuando creí en Cristo. Me dará la santificación perfecta cuando Cristo regrese, pero me exige una santificación, ¿qué? Práctica. Primera de Juan 2:15, la palabra lo dice. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino proceden del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces diga: yo no puedo amar al mundo. Si yo amo al mundo, le doy gusto a mi carne, le doy gusto a mis ojos, le doy gusto a mis pasiones, entonces yo no amo a Dios, yo amo al mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Tú no puedes darle gusto a tu carne, porque entonces estás negando a lo que Cristo hizo por ti. Tú eres santo en Cristo. Cristo te santificó en la cruz del Calvario, y ahora Él quiere que vivas en santidad, porque ese eres tú, santificado por medio de la palabra del Señor. Santificación práctica. ¿Cómo le cuesta a la gente vivir en santidad práctica? El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 12 versículo 1, Romanos 12:1, Pablo dice: así que os ruego, él implora, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Lo más santo y sabio que un cristiano puede hacer es ofrecerle a Dios este cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No dejemos que el diablo nos engañe, iglesia. Tenemos que amar a Dios como Él nos ha amado. Una novia, a nadie le gustaría que su novia se acueste con todo el mundo antes de casarse. Nadie aceptaría esto. Así Cristo quiere que nos mantengamos puros, sin mancha, inmaculados, que tratemos por todos los medios de vivir una santidad práctica, que es lo que Él nos está pidiendo. Alguien diga amén.
Cambiemos, hermano, y hablemos de estas citas. Juan 3:15. Respondió Jesús y dijo: oiga, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no naces del agua y del Espíritu, jamás irás al cielo. Juan 15:3. Escucha lo que Cristo te dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que santifica a una persona? La palabra. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu? ¿De qué agua está hablando? Pues la palabra. Ahora lea Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué produce la palabra? Diga: santificación. Mira, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué santifica? La palabra. ¿Qué es lo que hay que enseñar en las iglesias? La palabra, hermano. Pastores, por favor, es la palabra la que hay que predicarle a la gente. Es la palabra la que la gente tiene que aprender. No maratónicas, no siembras, no semillas, no radiotónicas. Es la palabra de Dios la que hay que enseñarle a la iglesia, hombre. Entro a mi tercer punto: la presentación de la novia. Entonces ya le hablé, hermano, voy a repetirle mis 3 puntos. Le hablé primero de la conquista de la novia. ¿Hay alguna novia aquí que fue conquistada por ese novio? Le hablé de la preparación de la novia. Yo no sé si hay novias aquí que se están preparando, se están santificando, se están puliendo. ¿Aló? Y ahora déjeme hablarle de la presentación de la novia. Entonces hagamos memoria, vayamos atrás otra vez a nuestro estudio, a Efesios 5:25. Vamos todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? A fin, proyéctamelo por favor, versículo 27, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. Diga: a fin de presentarse él mismo a esa novia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ahora repita las ideas. Diga: Cristo me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario, con el propósito, esa es la otra frase, de santificarme, prepararme para su venida. ¿Para qué? Para que cuando Él regrese, Él mismo se presente y me vea como una novia santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino que sea perfecta y sin mancha. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces la pregunta es: ¿Cristo quiere una novia que el domingo viene a la iglesia a decir que lo ama y el sábado se va a bailar a una discoteca y a emborracharse? ¿Por qué lo haces, hermano? Cristo ama una iglesia que el domingo le dice te amo, y el miércoles o el viernes está en una residencia fornicando. ¿Por qué lo haces? Te pregunto. ¿Cómo no puedes entender que Cristo te amó, se entregó por ti, murió en la cruz, hizo todo para salvarte? ¿Por qué vuelves atrás? ¿Por qué no entiendes que Él quiere una iglesia santa? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en santidad? La razón es muy sencilla: pues porque tú no eres parte de la novia. Si fueras parte de la novia, buscarías la santificación, porque eso hace la novia, se prepara para el día de su boda. Eso hace una verdadera novia. Lea esta frase, les he enseñado 3 frases, ojalá no la olviden. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa y sin mancha. Lea 2 de Corintios 11:2.
Segunda de Corintios 11:2. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios. Oiga lo que dice Pablo. Pablo está preocupado por la iglesia. Dice: os celo, iglesia, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo les presenté al novio. ¿Quién es el novio? Cristo. Yo les prediqué del novio, les hablé de ese novio, se los enseñé y ustedes lo aceptaron. Ustedes dijeron: lo vamos a amar hasta que la muerte nos separe. Nunca nos separaremos de él. Entonces Pablo dice: hoy tengo preocupación por la iglesia, os celo con celo de Dios. ¿Por qué? Porque me temo, Pablo dice, de que ustedes no estén siendo leales a ese novio que yo les presenté. Eso es lo que él les está diciendo. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo novio, no con dos, con uno, para ver si algún día os puedo presentar como una virgen pura delante de Cristo. Pablo dice: yo les he hablado, he tratado por todos los medios de purificar la iglesia, porque quiero que el día que Cristo venga yo pueda decirlo: Cristo, aquí está tu novia santa, perfecta, sin mancha y sin arruga. Esta es la doncella con la que tú te vas a unir eternamente en matrimonio. Lo que está diciendo Pablo. Ahora lea Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. ¿Qué dice el apóstol? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Diga: Cristo nos ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? Diga: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros. Mira, ahí está la palabra. ¿Para qué? Presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Santos, perfectos, sin mancha e irreprensibles de él. Así que yo les hago una pregunta. La doctrina de esta iglesia, que insiste tanto en la santidad, ¿estará equivocada? Porque hay gente que le fastidia de: ay, yo no voy donde ese pastor, es que todo el tema es santificación. Y entonces, ¿qué más quiere que le enseñe, hermano? ¿Qué quiere que le predique? ¿Que traiga 1.000.000 para que Dios le va a dar 100? ¿Quiere que lo robe y lo engañe y me aproveche de usted con la palabra? Pues no lo voy a hacer, hermano, porque la palabra de Dios es una. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para traer a su novia y presentársela, una novia santa, perfecta, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere otra cosa. Dios quiere que nos santifiquemos. La santificación es básica para ir al cielo. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Entonces, ¿de cuál santidad me habla? ¿De la santificación posicional? ¿O de la santificación perfecta? ¿O de la santificación práctica? La práctica, hermano. Dios te regala a ti la santificación posicional. Te la regaló en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ya te lo enseñé, Dios te regalará la santificación perfecta. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Santificación perfecta, nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este
este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá las escrituras que dice: sorbida o destruida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder de la muerte está en el pecado y el poder del pecado en la ley. Si tú cumples la palabra, habrás vencido la muerte, habrás vencido la muerte. Santo de Israel, entiéndalo. La santificación práctica Dios te la exige, no te la regala, la tienes que vivir. Ya eres santo porque Cristo te santificó en la cruz. Ahora vive como un santo porque ya lo eres. No sé si me entiendes, iglesia. ¿Qué hace un perro? Ladrar. ¿Por qué? Pues porque es perro. ¿Qué hace un león? Rugir. ¿Por qué? Porque es león. Nació de un león, una leona, es león. No sé si me entienden. ¿Qué hace un santo? Vivir en santidad. ¿Por qué? Porque nació del santo de santos, que se llama Jesucristo. Por favor. Dile a tu hermano: vive lo que eres, hermano. Dile: tú eres santo. Díselo: tú eres santo, hombre. Cristo te santificó en la cruz. No sé si me entiende. Cristo te santificará totalmente cuando regrese, pero Cristo quiere que mientras tanto vivas en ¿qué? En santidad. Porque eso eres tú. El pollo pía porque es pollo, hermano. ¿Qué tal un pollo rugiendo como un león? Sería un desastre. Tú eres hijo de Dios. Compréndelo, de modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tu vida es completamente nueva, dice la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Alábalo, alábalo. Esa es la doctrina verdadera. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo: sean imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Imítenme a mí como hijos amados. Imítenme, porque yo imito a Cristo. Sed santos, porque yo soy santo, dijo Jesús. Vivan en santidad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que vean que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, santifícalos. Santifícalos, Padre. Así como tú y yo somos santos. Tú en mí, Padre, y yo en ti. Ellos en mí, todos en ti, Padre. Para que seamos uno, perfectos en unidad. Entiéndelo. Sin santidad nadie irá al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.